Se dice, yo no sé si ustedes han escuchado, pero yo escucho mucho que se dice por ahí que el Perú es el país más vulnerable, uno de los países más vulnerables del mundo. Miren, el concepto de vulnerabilidad viene por otro lado. Esto lo hicieron un equipo de investigadores del Reino Unido en el centro Tyndall en el año 2001. Ahí lo publicaron, pero son trabajos de estudios del año 99 y 2000. Y ellos querían saber, bueno, ¿qué ha pasado últimamente? ¿Cuáles son los efectos de algunos eventos climáticos que seguramente no se han dado antes o han sido extremadamente importantes o extremos? Encontraron que en Bangladesh en aquella época hubo un tifón terrible que devastó casi la mitad del país. El huracán Mitch, que se llevó prácticamente todo Honduras y buena parte de El Salvador y de Costa Rica y de Nicaragua. Y finalmente, el Niño gigante que tuvimos en 97-98. ¿Y qué es lo que encontraron? Regresaron allá, ya habían pasado 2 o 3 años desde que habían pasado estos cataclismos, estas hecatombes, estos eventos climáticos extremos que habían dejado unos desastres, y ninguno de los 3 países había tenido la capacidad de poder recuperar lo perdido. Porque son países pobres que con las justas consiguen el dinero para hacer su infraestructura básica, sus carreteras, sus puentes. Y si viene un niño como el que tuvimos en 97-98, se llevó, no sé, me parece que fueron como 70 puentes en la carretera de la zona norte. Entonces, la vulnerabilidad quiere decir también que si usted no tiene capacidad de recuperarse, usted es vulnerable. Usted presenta una vulnerabilidad porque si le pasa un evento climático importante, aumentan las lluvias, aumentan las sequías, aumentan las heladas, probablemente le genera un daño del cual le va a costar muchísimo tiempo recuperarse y recuperar lo que tenía antes. Entonces, el concepto de vulnerabilidad viene también con cómo me afecta. Si decimos que va a haber, por ejemplo, un estrés hídrico, ¿quiénes van a sufrir más? Pues la gente que no tiene plata. Mientras menos dinero tenga usted, más afectado va a estar. Porque ¿de dónde la voy a conseguir? Si vivo en Lima, por ahí contrato un camión tanque que me traiga el agua. Y si vivo en las zonas extramuros de Lima, en los pueblos jóvenes, ya no sé si voy a tener un camión, no tengo una cisterna, no tengo dónde poner. Nuestros glaciares están derritiendo, se salen los periódicos, un fotógrafo común y corriente toma fotos y cada 2-3 años y se da cuenta que hay cada vez menos glaciar. ¿Qué efecto es este? Este es como, ustedes seguramente alguna vez han guardado un poco de helado que les queda en el freezer del refrigerador, ¿no? Y lo miran al día siguiente, está perfecto, pero vuelven a hacer eso otro día y de pronto no sale perfecto, sino está todo derretido. Y dice, pero ¿cómo? Si es la misma refrigeradora, el mismo sitio, ¿qué ha pasado? Lo único que pasa es que se necesita un solo grado de diferencia, y eso puede ser la pauta que marca que se mantenga o no se mantenga un glaciar, un hielo. Fíjense, en este caso es muy importante, y se mencionan los glaciares en Perú siempre, porque Perú tiene 3/4 partes de todos los glaciares tropicales del mundo, están en el Perú. En Colombia hay 1-2%, en Ecuador hay como 4 o 5 y en Bolivia como 4 o 5 más. El resto están en el África. Pero aquí están concentrados los glaciares tropicales, y nuestros glaciares tropicales por ahora lo que tienen es un diagnóstico de derretimiento terminal. Estos glaciares se van a terminar, están derritiéndose cada vez más rápidamente. No podemos hacer nada para detenerlo, no está en nuestras manos hacerlo, y no hemos hecho nada para generar este problema, pero sí lo tenemos que pagar. Y si lo tenemos que pagar, tenemos que buscar, bueno, ¿quién ha sido el que ha generado esto? Pues ya sabemos, por lo que hemos empezado hablando al principio. Por eso hay una convención marco de Naciones Unidas para tratar el tema de cambio climático. En esta convención se juntan todos los países del mundo, los grandes productores de gases de efecto invernadero y los grandes, yo les llamo los grandes paganinis, que somos nosotros. Casi no generamos gases de efecto invernadero, pero sí vamos a pagar las consecuencias porque es un efecto global. Yo genero gases de efecto invernadero en el norte, en las zonas de Europa, Estados Unidos. Todo el mundo tiene un calentamiento
calentamiento parejo, y por lo tanto aquí se producen efectos de los cuales no me puedo recuperar, porque no estoy preparado, no sé qué voy a hacer al respecto, sufro las consecuencias. Para poder llevar la fiesta en paz, ¿qué tendría que hacer? Tendría que saber, ¿a qué estoy expuesto? ¿En cuánto tiempo podría ser que me ataque? Y tendría que tener cómo voy a enfrentarlo, cómo me voy a adaptar. Si no puedo hacer nada al respecto, es una nueva situación, tengo que adaptarme a esa nueva situación o hacer maletas y largarse. Bueno, cuando uno dice ¿por qué somos tan vulnerables? Bueno, aquí hay un listado de cosas que nosotros podemos mirar y decir, es por esto que somos tan vulnerables. Gran parte de la población se dedica a la agricultura y pesquería, que dependen del clima, y esa no es la gente más rica, sino la gente de menos recursos, la gente rural y la gente rural pobre. Pero ahora dependemos de fuentes hidroeléctricas. Esto es una cosa muy importante. El 80% de nuestra energía eléctrica es generada por centrales hidráulicas. El 48% de la población vive en condiciones de pobreza y el 18% en zonas de extrema pobreza. Cualquier dificultad adicional que yo les ponga, pasan a ser gente que está al borde de la vida y la muerte. Hay limitados recursos financieros, humanos y tecnológicos que hace difícil que nos adaptemos. ¿Qué es lo que estaría por venir? Y ellos dicen, entre 1.8 y 4 grados es lo que va a aumentar, así como van las cosas, a nuestro mejor, leal saber y entender, la temperatura en el mundo. Hoy día tenemos 1 grado, o casi 1 grado, y ya estamos viendo cosas que hoy entendemos que son procesos que empezaron hace 35 años. Y en los próximos 35 años podríamos terminar de ver cómo se desaparece la agricultura o cómo nuestro recurso hídrico efectivamente disminuye, y no estamos preparados para saber cómo adaptarnos a vivir con esa nueva realidad. Esto es muy importante. El informe reafirma con evidencias científicas la responsabilidad humana en el calentamiento global. Y las predicciones del resultado del calentamiento de la superficie de la Tierra son mucho más severas e intensas. ¿Se acuerdan que habíamos visto que para el 2100 podría ser hasta 3 grados? Pues hoy día se habla de 8.5. Entonces creo que es muy importante tener en cuenta que hay un proceso en el cual de pronto algunas de estas variables se están acelerando, no solo manteniendo su velocidad de efecto, sino que tienen un efecto que se va combinando o que es acumulativo. El cambio climático tendrá impactos adversos sobre las necesidades básicas. ¿A quiénes va a impactar primero? A la gente de menores ingresos. ¿Estamos empeñados en una lucha frontal por reducción de la pobreza? Pues el cambio climático, que es como nos pasa la factura a la naturaleza, está empeñado en que no salgamos de este tema. Porque miren, tenemos de por medio que va a haber un problema con la producción de alimentos, y por lo tanto la seguridad alimentaria se pone en tela de juicio. El acceso al agua, como dije antes, si se derriten los glaciares en el Perú, hasta hoy se ha notado un retroceso del orden de 25% de los glaciares. Pero ese 25% de los glaciares equivale a 10 años de consumo de agua de la ciudad de Lima. Para que tengamos una idea de cuánto pueden tener como reservorio los glaciares, que tienen un reservorio que funciona en forma de hielo. Cuando hay mucha lluvia, se condensa y se guarda en forma de nieve o en forma de granizo y se queda como hielo. Y cuando ya no llueve y sale el sol, esa agua nos empieza a mantener con una cierta cantidad de agua que se va escurriendo durante las épocas de sol. Hoy día se derrite invierno y verano. Y como se derrite invierno y verano, ya no acumula nuevamente cantidad de agua, y lo que se está haciendo es que se está perdiendo la cobertura.